Bueno, en una planta depuradora hemos visto que se retiran sólidos de un montón de lugares, ¿tá? De las rejas, las arenas que están lavadas en lo posible, aceites y grasas, todos esos son barros crudos que son más riesgosos y se envían a algún tipo de deposición final. Luego tenemos barros primarios antes del tratamiento secundario y barros purgados del tratamiento biológico. Esos barros se los procesa de distintas maneras para después poder estabilizarlos, o sea, matar patógenos, disminuir la cantidad y darle una deposición final. Entonces, los objetivos del tratamiento de barro es reducción de patógenos, reducción del volumen, disposición final o reuso beneficioso, que sería la agricultura o mejora del suelo o para forestación. Los principales procesos utilizados son el espesado, la digestión aeróbica o anaeróbica, siempre hablamos de lodos, y la deshidratación. El espesado tiene el objetivo de reducir también el volumen de barro, porque en general en la salida de un sedimentador la concentración de barros o materia seca es alrededor del 0,7%, o sea, es 99,3% de agua. Por más que nosotros nos paramos delante de la recirculación o de la purga, parece que hubiera más barro, ¿no es cierto? Pero bueno, después vamos a ver el agua en los barros que está distribuida de distintas maneras. Entonces, a veces parece que hay mucha más materia seca y cuando lo secamos realmente nos damos cuenta que el contenido es muy alto. Cuando los barros son muy viejos, como es el caso ahora de Cañuelas, es probable, así como en vez de haber 6.000 miligramos por litro en el reactor, hay 13.000, aquí es probable que haya 1, y pico %. O sea, cuando hay mucho barro y está mineralizado, la concentración aumenta también. Y uno el volumen ve que es un poco más, pero en realidad es mucha cantidad de barro. Pero lo normal es este valor en la salida del sedimentador. Esto es generalmente, si tuviéramos 3.500 miligramos de sólidos totales en el reactor, esto sería el doble. ¿Está bien? O sea, en el reactor tenemos entre 0,3 y 0,6% de barro, de materia seca. Eso en general, si la recirculación es 1, se duplica. Y el otro día explicaban, hay una cosa que ustedes tienen que comprender. Supongamos que al sedimentador llega el caudal de entrada más una recirculación que es igual al caudal de entrada, llega a una concentración de barros de 2 Q, o sea, 2 caudales de entrada. El efluente sale limpio, no se lleva ningún barro, para simplificar, todo sale por la recirculación y si es 1 a 1, la recirculación es 1 Q, quiere decir que todo el barro que estaba en 2 Q sale en 1 Q, sale al doble de la concentración. ¿Está bien? Esa es la más fácil. Después, si es 50%, la cuenta es un poco más compleja. ¿Tá? Pero en general, cuando uno tiene 100% de recirculación, o sea, caudal igual, recirculación igual a la entrada, duplica, si el sedimentador está andando bien, el contenido de barro que había en el reactor en la salida. ¿También? Pero eso es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo del espesado es concentrarlo lo más posible. ¿Por qué? Porque el espesado se usa solo para reducir volumen para los procesos que vienen después, para que cuesten menos plata, en definitiva. O es un filtro de banda más chiquito, o es un digestor más chiquito. ¿Tá? Y parece una pavada, pero si yo paso, fíjense, de 0,5% de materia seca a 3% en el espesado, estoy achicando el equipo que sigue 6 veces. Es un montón. En hormigón, o en el filtro de banda, o en centrífuga, lo que sea. Entonces, antes, hay plantas como en Alejandro Con, que tenía digestión aeróbica y después tenía espesado antes de poner la plaza de secado. Eso no se usa ya en ningún lado, porque en general se aprovecha el espesado antes de los digestores o antes de los filtros de banda para achicar el costo de
de la etapa siguiente. Y el barro proveniente de un sistema de lodos activados o lodo secundario es bastante más difícil de espesar o deshidratar que un lodo primario. El lodo primario en general sedimenta mucho más fácil y es más fácil de aumentar la materia seca. Cuando está mineralizado, como en la aireación extendida de barro un poco viejo, es un poquito más fácil, sedimenta un poco mejor, pero igual es más complicado que el primario, ¿no? Y si viene de un sistema con membrana, que no es nuestro caso, también es algo complicado. Siempre el más fácil es el primario y nosotros dijimos que no tenemos, ¿no? Porque tenemos aireación extendida. Los principales equipos usados como espesadores son espesador a gravedad, que es lo que tienen todos ustedes, mejor hecho, peor hecho, pero son todos a gravedad. Otro que es espesador de banda, que en realidad surge de un filtro de banda, ¿no? El principio es el mismo. DAF, que es flotación, que yo les dije es un sistema que ahora quizás no tanto, pero durante muchos años fue muy utilizado como para espesar, porque da un barro de 4%, que es bastante espeso, pero es caro en energía. Y las centrífugas, que son horizontales en general, los decantes. También hablamos con Hugo, hay filtros prensa, hay más cosas, pero yo me voy a concentrar en las más comunes de lo que nosotros usamos para espesado y para deshidratación. En general, el espesador por gravedad, la mayoría tiene un diseño parecido a esto, es como un sedimentador secundario, lo único que tiene abajo más barras que hacen que el lodo se pueda mover y que el agua pueda subir más fácilmente. Y la idea, como le dije antes, es que esto sea más espeso y aquello sea lo más limpio posible, ¿está? Esa es una imagen también parecido. Bueno, y nosotros es lo que nosotros tenemos, no usamos, usamos bastantes espesadores a gravedad y tenemos en general solo barros biológicos, ¿está? En un espesador a gravedad se puede elegir poner algún polielectrolito o coagulante o no. Yo en alguna planta lo he recomendado, mejora la calidad del espesado y es más materia seca, más fácil las etapas siguientes, ¿no? Si han hecho digestores un poco chicos y uno le pone un polielectrolito al espesador y funciona bien y logra ganar 1 o 2%, va a tener más tiempo de residencia en la etapa siguiente, ¿está? Pero en general los nuestros no utilizan y no es obligatorio, solo como una mejora, ¿está? Suelen ser circulares y ya dijimos similares a un sedimentador secundario, y el barredor de fondo tiene que permitir el ascenso del agua liberada, por eso que tiene, a diferencia de los sedimentadores secundarios que no quieren perturbar nada, estos tienen como barras que van como cortando el lodo y permiten el ascenso del agua que se separe, ¿está? Son diseñados igual que los sedimentadores secundarios en base a carga hidráulica y carga de sólidos, o sea, uno tiene que saber no solo cuántos metros cúbicos le llegan por área, sino cuántos kilos de barro el que lo diseña, digamos. Si ustedes, si quieren corroborar que el diseño está bien, pueden hacer ese cálculo también. Y suelen espesar en general de 0,7 a 1, que es lo que les entra de la purga, hasta 3, no mucho más de eso, ¿está? El barro en general debe permanecer un tiempo, no es bueno que permanezca demasiado tiempo porque se empieza a levantar, se vuelve anaeróbico y pasa lo mismo que pasa en los sedimentadores secundarios, que empieza a subir por desnitrificación o por anaerobismo, o sea, sube por gas metano o por gas nitrógeno, pero sube y me da un efluente malo, digamos, ¿no? Siempre es bueno que esté compactado en el fondo. Y si quieren después mirar algún día la carga para la aireación extendida, suelen andar entre 25 y 40 kilos por metro cuadrado día. Kilos hay que sacar la cantidad de barro en kilogramos de los soles suspendidos totales que le están llegando al espesador por hora, ¿no? Eso lo sacan con el caudal de la bomba de purga más el contenido de sólidos, que es igual, debería ser igual al de la recirculación,
y después calculan el área del espesador y calculan los sólidos que les llegan por día, dividen por los metros cuadrados y le dan la carga a ver si es adecuada o no. Por eso que si ustedes purgan en un ratito, toda la purga del día, es probable que el espesador esté sobrepasado. Si la purgan suavemente durante las 24 horas, va a funcionar mejor en general. Después, hay otro tipo de espesado que se llaman espesadores de banda. Y tienen un principio similar a la primera parte de un filtro de banda. Estos se usan muchísimo y luego suelen tener estos, se les pone polielectrolito, no andan sin polielectrolito. Tienen también como el filtro banda algunos separadores y en definitiva el agua se va cayendo como en la banda del filtro por ahí abajo y la torta se va secando y después se bombea con bomba de desplazamiento positivo. Perdón, ¿qué cae por gravedad el agua? ¿Cómo? ¿Cae por gravedad o es un efecto de compresión? No, cae ¿por qué? Porque vos le ponés polielectrolito antes. Y si el polielectrolito está bien diseñado, o sea, es el adecuado y el mejor para eso, se ve como corta. Es decir, todo lo que has visto en el filtro de banda, hay un tanque antes, un floculador, y vos ves que el agua se separa. O sea, cuando cae al filtro de banda ves, ¿no es cierto?, que ves los pedazos de barro y agua que antes no la veías, porque vos veías que era barro solo, pero lo separa, lo corta. Y ese agua, igual que en el filtro de banda, esta banda es porosa, y si uno mantiene esa porosidad, o sea, si no se tapa, tiene que caer y no tiene que desbordarse por los costados. Y bueno, en definitiva, esta es una marca que es francesa, que venden acá en Argentina una empresa que se llama Aeration. Esos son de muy buena calidad, tanto los filtros de banda como estos. A nosotros nos han comprado otros, que no creo que sean tan buenos, pero estos son un poco más caros. Y son ahora bastante más caros, porque son importados, ¿no? Pero en definitiva es un proceso similar al del filtro de banda, la primera parte, porque no hay compactado acá, no hay presión de rodillos, es solo la separación que hace el poli, por eso hay que ponerle poli, si no anda, y drena el agua por gravedad. Bueno, es más o menos lo que he explicado. Y los espesadores de banda cuentan, uno puede hacer que la velocidad de la banda sea menor, por lo tanto secan más, o si lo hace más rápido le dan menos tiempo que seque. De acuerdo, a veces se pueden pasar y después para las bombas que tenemos puede ser un problema, casi nunca pasa, pero podría ocurrir. Y ahí está la empresa EMO, tiene un espesador de banda que va antes del filtro de banda, o sea, es toda una unidad compacta y lo que tiene es que no tenés que tener esas 12 horas ni tenés todo el sedimentador de concreto, sino es algo mecánico, lo que pasa es que requiere mantenimiento, ¿no? Porque es todo mecánico y vos en media hora lo pesaste y lo sacaste, ¿no? Pero gastás poli y cuando son combinados, el espesador y el filtro de banda, pones una sola vez, ¿no? Porque si no hay que poner dos veces, ¿no? Esto, bueno, no, es para que tengan una idea, no sigamos. Después, esto de flotación no lo vamos a usar nunca nosotros. Yo les expliqué la otra vez que ese sistema lo tenemos en parte de la planta Patagonia de Bahía Blanca en agua, por flotación, DAF, y tenemos en la planta 9 de Julio, toda la planta, para remover arsénico en agua. Como es pesado, se usó en Estados Unidos muchísimo, en Europa. Hoy día un poco menos porque es algo caro, porque hay que inyectar aire a presión. Pero en definitiva, esto lo que hace es, si yo meto en un líquido aire de 5 o 6 bares, o sea, de 5 o 6 atmósferas, cuando se despresuriza, que es al llegar a este que parece un sedimentador, pasa lo mismo que cuando abro una gaseosa o una botella de soda. Al perder la presión, las burbujitas que estaban de aire disueltas se van, ¿tá? Entonces uno pone un equipo, un compresor y recircula una cierta cantidad de fluente clarificado ya y lo mezcla
y lo disuelve a presión. Y cuando entra eso con el efluente crudo al sedimentador, todas las burbujitas se desprenden, es como una lluvia. Uno ve en la planta de 9 de julio, ves perfecto, parece leche. O sea, tantas burbujitas hay que se pone todo blanco y eso levanta los flocs de los barros y los hace flotar. Porque es lo que decíamos, como la filamentosa, ¿no es cierto? Es el mismo principio. Si yo le pongo aire a los flocs, flotan. Entonces este hace al revés. Acá tengo todo lo sucio, los flocs, y abajo tengo el líquido clarificado también. O de alguna zona intermedia, porque puede ser que algunos sedimenten los puedo sacar abajo. Pero el clarificado está debajo de un colchón, se hace como un colchón de barro, y se lo empuja mecánicamente o hidráulicamente. Esto es para que tengan idea nada más. Bueno, es lo que acabo de explicar. Lo que tiene de bueno esto es que es medio dependiente del nivel, o sea, si el nivel, o sea, la cantidad de burbuja que tenemos que poner o aire depende un poco del nivel. Si es un barro bueno hay que poner menos y si no más. Y eso es aumentar la recirculación con aire. Lo bueno que tiene esto es que pesa mucho más en general que el espesador a gravedad, que no suele pasar los 3%. Este puede llegar a 6%. O sea, se ha usado mucho por eso, porque pero es caro el sistema, ¿sabes? Y es complejo para nuestra planta, no sería una cosa buena. Después hay lo más común, esta es una marca que se llama Alfa Laval, que es sueca. Las centrífugas son horizontales, las que se usan en barros para espesado y para deshidratación, ¿está bien? Y el sistema tiene en general 2 motores inoxidables y a su vez tiene un segundo motor que hace girar un tornillo, que es este que está adentro, helicoidal, como el que sube barros y arenas, y que gira un poquito con una velocidad algo diferente al tambor que está afuera. Entonces lo que está haciendo esto es, la fuerza centrífuga me pega todo el barro en las paredes y el agua queda más en el medio, que es lo que se ve en un tubito de centrífuga, ¿no es cierto? Que el barro queda en el fondo. Bueno, imagínense que esto estuviera el tubito con la parte de abajo para arriba y acá también. Acá se acumula barro, allá también. Y este tornillo, ¿qué hace? Me empuja el barro hacia adelante. Y después tiene una parte cónica que es la que le saca, lo exprime, lo comprime y le saca más agua. Entonces este equipo se puede usar para espesado. Y generan fuerzas que son 2000 veces superiores que la fuerza de gravedad. O sea, en segundos nosotros tenemos un espesado bastante importante, y se las utiliza más en deshidratación que en espesado, porque en realidad hay plantas que tienen centrífuga para espesado y centrífuga para deshidratación. No es lo mismo la aplicación, digamos, pero es bastante caro tener 2 equipos y como vamos a ver después, son caros de mantenimiento, porque como giran a alta velocidad, solo lo pueden reparar y mantener los técnicos de la empresa que te lo vendieron. Entonces los service te los cobran bastante caro. Pero es un equipo muy bueno para el operador, porque en realidad el operador no ve nada. Es decir, no hay aerosol, no hay agua que salte para ningún lado, es todo cerrado, entra el líquido por un lado, el barro sale en general a contracorriente y cae como torta, si es pesado no, pero si es deshidratación cae como una torta para abajo. Y después sale el efluente clarificado. Y lo único que hay que hacer es regular estas velocidades diferenciales para vos podés tener un barro más seco y un efluente, si querés secarlo mucho, el efluente va a tener más sólidos, y si haces un compromiso y no lo secas tanto, el efluente es más clarificado, digamos. Repartís el barro entre el clarificado y el barro también. Son muy usados en el mundo, pero sobre todo como deshidratador. Vamos a verlo después. Las principales variables que importan son las características del barro, la velocidad de rotación, obvio que el radio, cuanto más ancha, cuanto más grande la máquina,
y si la velocidad de rotación gira, la fuerza centrífuga es mayor y se separa más, digamos, ¿tá? Y tiene una cierta capacidad hidráulica como los filtros de banda también. Y después la profundidad de la pileta también es importante y la velocidad diferencial. Esto anda con una computadora, o sea, no, porque además tiene muchos sensores de vibración. Como pesa mucho, si hay algún desequilibrio empieza a vibrar y puede hacer un daño bárbaro. Entonces los sensores de la máquina la paran si hay algún problema de que se concentró más barro en un lado o en otro, porque gira a mucha velocidad, en general, para el espesado no es necesario ponerle polímero a una centrífuga, pero si van a deshidratar es obligatorio ponerle polímero como al filtro banda, digamos. No hay nada que deshidrate sin polímero en general, ¿no? Todo. Bombeo de barros. La que nosotros más usamos en AMSA es la de tornillo, que es una bomba, se llama de desplazamiento positivo volumétrica, es decir, ese tornillo, la acción que tiene contra la goma que está alrededor, cada vez que se mueve un poquito, empuja un volumen de barro, ¿tá? Por eso se llama volumétrica, porque siempre, si no se desgastó la goma, siempre está empujando, cada vez que giró una vueltita, empuja el mismo volumen de barro, ¿tá? Hay otras que son como dos lóbulos de acero que se juntan y también empujan barro, lo agarran arriba y lo tiran para abajo. Pero las más comunes son las que tenemos nosotros y son muy buenas para barro. Lo único que hay que asegurarse que no haya arena, por eso que los desarenadores son claves para esto, o piedras o cosas, porque como el estator es de goma, lo rompe. Y es lo primero que se desgasta en general, salvo que haya arena, es la goma que está alrededor, ¿tá? Y eso se cambia. Se pueden usar para, como están acá, después del espesador, después de los digestores para filtro banda, como está en Gándara también, es la más común, digamos. Y se pueden bloquear las líneas. Las bombas de desplazamiento positivo no se arruinan, se rompen, si uno tiene una válvula cerrada aguas abajo. Siempre tiene que estar desbloqueada, no puede haber válvula cerrada. Y una buena instalación de bombas de desplazamiento positivo tiene lo que se llaman válvulas de alivio. Es una válvula que abre a cierta presión, o sea que si ocurre un bloqueo más abajo, la válvula esa se dispara y la presión la hace abrir y sale el barro por ahí, ¿no? Entonces no se revienta la bomba, no se rompe nada. En general, bueno, esa sería, les pido disculpas que está en inglés, pero el principio es el mismo. Este es el tornillo que está dentro y esta es la goma que está alrededor, y hay pequeñas cavidades que son todas igualitas, y al girar el tornillo el barro pasa de acá a acá y así sucesivamente. En general son largas, ¿tá? Cuanto más caudal son más grandes, pero además son más largas, ¿tá? Esa es una forma común. Se la llama moino también, porque en realidad la marca más conocida en una época era moino, y se llama, es como la Gillette, digamos, ¿tá? O sea, pero son bombas de tornillo de desplazamiento positivo. Tienen el motor ahí, acá está la goma y el tornillo, y debería haber en algún lugar una válvula de alivio, que es esa que está allá, ¿tá? Eso es una válvula de presión de alivio, ¿tá? Entonces pasa algo y tiene que abrir eso, ¿tá? Eso de vez en cuando lo tendría que checar. Esta es una instalación para centrífugas donde las bombas más grandes son para el barro y las más chiquitas son para polielectrolito. Es una planta, esa que yo les mencioné, de Suecia. Es una planta muy grande y la verdad que está muy, muy prolija puesta. Es todo acero inoxidable eso, ¿no? Bueno, entonces hemos hablado del pesado, que es solo reducir volumen. Después nosotros tenemos para poder deponer finalmente un barro, tenemos que hacer otra cosa, que es digerir al barro. Es decir, se llama digestión o estabilización la reducción mayor todavía de patógenos. O sea, los volátiles que medimos, nosotros medimos en el reactor cierta cantidad de volátiles. Si un digestor funciona bien, tendría que haber bastante menos, entre un 30 y un 60% menos, ¿eh? Y la digestión aeróbica, que es la que tenemos
en casi todas nuestras plantas. Aquí no hay, acá va despesado a filtro de banda, y la estabilización la tenemos en todo caso en las playas de secado, o parte en los reactores porque tiene una edad de lodo muy alta, pero en Gándara y en Nuestra Señora y Las Heras no me acuerdo, me parece que no hay. ¿Hay digestor? ¿En Las Heras? No. Bueno, en las que hay digestor pasa primero por un espesador y después se digiere aeróbicamente, es decir, se le vuelve a agregar aire, ¿no? La digestión aeróbica, esto no se compliquen demasiado, esto es una manera de escribir la biomasa, o sea, la de BO, porque es una molécula de azúcar, que a su vez tiene nitrógeno y con oxígeno se va consumiendo la materia orgánica. Además, si hay amonio presente, ocurre una nitrificación que genera ácido y esto sería digestión más nitrificación, es complejo, pero cuando ustedes oxigenan, el amonio que quedó lo nitrifica. Acá tienen un montón de datos del tipo de retención hidráulica, lo recomendado para digestión anaeróbica, la carga de sólidos, bueno, eso mírenlo tranquilo. Esto es una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Este es un digestor aeróbico de Estados Unidos, que yo no lo saqué de internet las fotos, de un sistema después de un espesador. Y tiene una violencia de agitación muy fuerte, o sea, los que tenemos nosotros no tienen ese grado de mezcla, digamos. Y esto es bastante importante también para que todos los porciones del barro estén expuestos al oxígeno, digamos. Si tenemos mezcla mala, siempre va a haber alguna parte que biológicamente no queda del todo estabilizada, porque recuerden, este es otro y es similar, y el problema que esto debe tener 3 o 4% de materia seca, es difícil airear esto, no se puede hacer con los difusores de burbuja fina, esto es con un tipo de aireadores especiales que hace circular el aire, es bastante complicado, pero ellos, recuerden que apuntan a los barros estabilizados en Estados Unidos, les llaman biosólidos. Con nuestra nueva ley nacional de barro, que yo voy a intentar subirla a la plataforma para que puedan ver de qué se trata, también habla de biosólidos, aquellos que están estabilizados. Y están los clase A y los clase B. Los clase A son aquellos que están estabilizados de tal manera que pueden ser utilizados en Estados Unidos para cualquier cosa. Es decir, si yo quiero plantar tomates, los puedo usar un biosólido A y como abono. ¿Está bien? Los clase B tienen una reducción de patógenos, pero no son de uso irrestricto, es decir, no pueden estar en contacto, lo pueden usar, por ejemplo, para un árbol, un árbol de naranja, por ejemplo, que el barro está en el piso y no está en contacto con el fruto. Si uno planta lechugas o zanahorias o lo que fuera, que esté el barro en contacto con el producto final, tiene que ser de clase A, digamos, no puede usar otro barro. Estos son sistemas que son complejos, que el aire es inyectado y después tiene algún tipo de agitación y sube por todos esos lados. Eso es lo que provocaba esa agitación grande en el otro lado. No sé cuánto cuestan esos sistemas. Yo acá nunca los vi. En Estados Unidos la Agencia de Protección al Medio Ambiente recomienda bastante más días que nosotros, como quieren lograr estos biosólidos A, o B, perdón, porque para digestión aeróbica puede solo producir biosólidos B, o sea, no es de uso, no es la mejor estabilización. Tiene que estar 40 días, y eso es el caudal que le entra al digestor por el volumen, es más o menos el tiempo de residencia, como decíamos, 20 horas en un reactor. Imagínense el barro, lo achicamos mucho, porque la pulga es chiquita y a su vez lo pesamos, pero tiene que estar 40 días en Estados Unidos. Aquí lo diseña en OSA para 15 días, entonces está menos estabilizado. ¿Cuáles son las ventajas de la digestión aeróbica?
Bueno, que la disminución de volátiles es similar a la anaeróbica. Y hay menos de BO en el líquido recirculado, si es que se recircula. En el caso nuestro, que empezamos antes, vos no recirculás nada al digestor, eso va todo al filtrobando, digamos, ¿no? Produce un barro oscuro, si está el tiempo necesario, similar al humus, o sea, al barro de la tierra, y biológicamente estable, aunque no es clase A. Es una técnica simple que no requiere una operación sofisticada. Se usa en barros secundarios. Y en general tiene un bajo costo de inversión. Eso es lo que se ha priorizado en todas estas plantas, que la obra costaba menos y la operación es más simple también. Es fácil de construir porque son piletas de hormigón con aireación, no hay riesgo de explosión. Si nitrifica y desnitrifica de manera completa, no disminuye el pH ni la alcalinidad. O sea, si tiene aire suficiente, en definitiva es eso, y tiene zonas donde hay oxígeno y zonas que no, o está con aire una sola y sin aire otras, no cambia la alcalinidad, sino la digestión reduce consume la alcalinidad y baja el pH. ¿Cuáles son las desventajas? Tiene un alto costo energético. En general debería gastar casi lo mismo para digerir los barros que para airear en el reactor, o sea, es mucha energía. Y lo malo es que no produce gas metano para recuperar energía, o sea, es solo gasto, digamos. Es algo fácil, relativamente barato, pero operativamente es más caro. Y sin embargo nos ha costado que pongan aireadores como corresponde, porque al empezar antes, viste, te ponían eso de superficie que son un desastre. Ahí en Gándara pusieron unos que se usan, como yo mostré algún día, para que estaban en el reactor de San Miguel, que son los que tiran para arriba, y tiraban el barro para todos lados, enchastraba todo y se caía la pintura de todos lados, y aparte el operador no podía ni pasar por ahí, porque volaba barro, digamos, un horror. Ahora eso de Fly, yo no sé si es suficiente con dos, pero por lo menos hay un movimiento, siguen andando bien, eso sí. Claro, ese lo tenés en uno solo, en el otro no te pusieron, ¿no? Bueno, y siguen las piletas esas de... Claro. Bueno, de esto voy a hablar muy poquito porque es importante que ustedes lo sepan, no les vamos a hacer ninguna pregunta de esto, pero esto es lo que más se usa en el mundo y este tipo de reactores parecen huevos, es la forma que se construyen hoy, digamos, ¿tá? Plantas muy grandes, ven que eso es un elevador, o sea, estos son gigantes, ¿tá? Por ahí abajo no sé si se ve a alguien, pero es enorme esto. Y aquí se digiere anaeróbicamente y esta forma de huevo han visto que para mezcla y para salida de gases es lo mejor, digamos, ¿tá? O sea que todos los modernos lo construyen de esa manera, son todos cerrados y se recupera el gas, ¿tá? Es antiguo porque nosotros teníamos incluso los IMOF, que son bastante viejos, pero ahí no se recuperaba gas, se digería anaeróbicamente, el barro era negro, pero el gas se iba por el centro del IMOF, digamos, ¿tá? Pero ahora, como se ha aumentado mucho el costo de la energía y ambientalmente es positivo, la digestión anaeróbica, o sea, sin presencia de nitrato ni de oxígeno, es lo que más crece, ¿tá? Y Argentina va a tener que ir caminando hacia ese lugar de a poco, ¿tá? Porque si no va a ser estas plantas de barros activados que deberían hacerlo en más lugares, si no optimizamos la parte energética es un problema, ¿tá? Y el objetivo principal también es la de eliminar los sólidos suspendidos volátiles, estabilizarlos, o sea, convertirlos en fijos, y entre ellos son los patógenos que se van muriendo, ¿tá? Porque todo lo que quedó, parte tiene patógenos, ¿tá? Recuerden a su vez que en los barros se acumulan todos los metales pesados, o gran parte que entraban al efluente, o sea que también hay que analizar después, no solo la parte de patógenos, sino qué concentración de metales pesados tienen para el uso que se le pueda dar, ¿tá? Hay dos tipos de digestión anaeróbica, una que se llama termofílica, que esa es la que menos se usa, es a 50, 60 grados, o sea, hay que calentar
esto a 50-60 grados. Entonces, en general, lo tenés que arrancar con gas, después empieza a generar metano, y con el mismo metano, parte haces energía y parte lo usás para calentar, ¿no? El mismo reactor. Lo que sí, en Estados Unidos, esa termofílica, que es a la mayor temperatura, es la que más garantiza matar patógenos. Los sólidos que vos sacás de ahí son clase A, son los mejores biosólidos que hay, digamos, los que se llaman de uso irrestricto. En Estados Unidos lo podés poner para cualquier cosa, lo puede tener cualquier persona en su jardín, no le hacen nada. Y esa, que es a alta temperatura, con 5 a 7 días alcanza. Mesofílica, que es la más común hasta ahora, es de menor temperatura, creo que es alrededor de 30 a 35 grados, ya necesitas más días. Y progresa la cantidad de metano que produce por habitante día. Más o menos, o sea, si no son huevos, son ese tipo de cosas, hay que agitar, tiene que haber un mezclador y obviamente el gas se va acumulando en la parte de arriba. Seguimos. Bueno, descompone la materia orgánica y también la inorgánica, sobre todo los sulfatos. Esto es, la digestión anaeróbica es súper compleja, por eso que es difícil de operar, porque en realidad se divide en 4 reacciones, estos son gruesos, son muchas más reacciones, pero 4 etapas que están una detrás de la otra. La primera se llama hidrólisis, la segunda acidogénesis o fermentación o oxidación anaeróbica, metanogénesis, que es cuando genera metano, y estas 4, lo único que les voy a explicar de esto es que, ¿qué pasa? Hay bacterias que se encargan de esto, y el producto que se genera con esto lo usan las siguientes bacterias.